Y en este preciso momento ya vamos a dar, hermano. El tema de hoy que vamos a enfocar para la iglesia es el tema de el libre albedrío. ¿Qué quiere decir, hermanos, el libre albedrío? En pocas palabras, hermanos, el libre albedrío es el tema que hoy día vamos a enfocar. Quiere decir la propia decisión, el poder, la capacidad, la voluntad que tiene cada persona de decidir lo bueno o lo malo. ¿Hace caso a Dios o hace caso al diablo? ¿O obedece a Dios o no lo obedece? Entonces ese tema vamos a ver hoy día. A grandes rasgos vamos a hacer unas comparaciones del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, hermano. Es un tema bien importante para la iglesia, hermano. Y para empezar este tema del libre albedrío, voy a pedirle a mi hermano José que nos pueda decir si está escrito en la Biblia el libre albedrío o cómo está interpretado en la Biblia ese término que es el libre albedrío. Amén. Bueno, la palabra nos indica en el Antiguo Testamento que el Señor habla y indica: he puesto delante de ti dos caminos, camino de vida y el camino de muerte. Escoge pues, y según Dios, Él quiere que escojamos el camino que nos va a llevar a la vida. He puesto delante de ti dos caminos, dice el Señor. Entonces, ahí claramente el Señor nos está dando la facultad para poder decidir. Pero como Él es un Padre bueno y misericordioso, quiere que escojamos lo bueno. Y lo bueno es seguir el camino. El camino es Jesús, que nos lleva al Padre. Entonces, aquí claramente el Señor nos da la facultad, que a veces no entendemos cuando nos pasan situaciones difíciles en nuestra vida y decimos: Señor, si yo te sirvo, si yo hago muchas cosas por ti, y a veces no entendemos la voluntad de Dios. Entonces a veces Dios nos hace pasar por esas situaciones para hacernos entender y comprender su voluntad. A la pregunta de nuestro hermano Alex, que dice, está en la Biblia el libre albedrío. La cuestión es aquí saberlo escudriñar, verlo. Hay diferentes pasajes bíblicos donde nos habla el Señor que hay dos caminos. Inclusive el Señor nos insta para que escojamos su voluntad. Y al escoger su voluntad, estamos siguiendo su camino que nos va a llevar a la vida eterna. Y muchos pensamos que la vida eterna es cuando uno va a morir o se va a ir con Dios. Amén, puede ser eso. Pero la vida eterna empieza cuando uno empieza a conocer a Dios y a Jesucristo. Como dice su palabra, ¿no? Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En eso consiste. Amén, hermano. Como manera de introducción hemos dado que sí hay el libre albedrío en la Biblia. Tal vez no está escrito textualmente así con esas palabras, pero hay la libre decisión, hay el elegir el camino ancho, el camino angosto. Dios nos habla de diferentes formas en la Biblia, hermano, y está escrito, como vamos a ver en toda la enseñanza. Vamos a contextualizar, vamos a hacer un contexto. ¿Cómo era el pueblo de Israel antiguamente? Ustedes saben que el pueblo de Israel en sus inicios, los israelitas estaban oprimidos, eran esclavos de Egipto. ¿Qué era Egipto? La ciudad que dominaba a los israelitas. O sea, el pueblo de Dios ha sido esclavo, han sido dominados, eran esclavos de los egipcios. O sea, ellos no tenían libertad en ese entonces. El pueblo de Dios siempre ha sido oprimido en Egipto. Y entonces, en la historia, la Biblia nos dice que el Señor llamó a un hombre llamado Moisés, el cual ha sido específicamente, hermanos,
para sacar al pueblo de Dios, a los israelitas, al pueblo de Israel, de la esclavitud a la libertad. Eso era su principal tarea de Moisés, sacar al pueblo de Israel sacarlos de Egipto para que ya no sean esclavos, sean libres. Amén, hermanos. Amén. Tenemos que entender que Dios siempre ha tratado desde la antigüedad hacerlo a su pueblo libre. Desde antes, no es ahora. Estamos hablando de la época de Moisés. Y esto trasciende en el tiempo. Y hoy día, a ver, hermanos, ¿quién nos ha sacado? ¿Quién nos hace libres de la esclavitud? ¿Alguien me puede decir, hermano, quién nos hace libres? ¿A quién Dios ha mandado para que nos haga libres de esa esclavitud? Como en el pueblo antiguo del pueblo egipcio, el pueblo de Dios era esclavo. Eran esclavos de los egipcios. No tenían libertad. Ahora, puede decir uno, por ejemplo, que tenían comida. Sí, tenían alimento. Porque si no, hermanos, ¿cómo van a ser esclavos si no comen? Van a morirse. Entonces, los egipcios, el pueblo de Egipto, les alimentaba al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que tengan fuerzas, para que puedan servirles a los egipcios, ¿no? ¿Alguien si me puede responder esta pregunta? ¿Quién nos libertó en este nuevo pacto? ¿Quién nos hace libres, hermanos? ¿Alguien puede decirme? Cuando se equivoquen, hermanos. ¿A quién Dios ha enviado para que seamos libres? En el antiguo, hermanos, es eso. Ahora, en este nuevo, a la iglesia, ¿quién nos liberta? Jesús. Amén, Jesús. Jesús, como Dios ha enviado antes, ¿no? A Moisés ha enviado, ¿para qué? Para que libertara, para que los traiga al desierto. Y ahí han estado 40 años, ¿no ves? Moisés ha sido el encargado, mandado por Dios, porque la voluntad de Dios primero tiene que estar. Antes de la decisión de un mártir, de un estado, la voluntad de Dios era libertarlos al pueblo de Israel, sacarlos de la tierra de Egipto. Para eso Moisés ha tenido que, si sabemos las escrituras, que ha tenido que luchar, que el faraón no quería de las buenas, de las primeras ya libertarlos, no quería, ha hecho lo imposible, ha tenido que el Señor mandar plagas, ha tenido que mandar todo. ¿Para qué? Para que el pueblo salga del cautiverio, de la opresión de faraón. Entonces ha salido en este tiempo, hermanos. ¿Quién es nuestro libertador? Jesús. Dios, en la voluntad de Dios, ha sido mando a Jesús. ¿Para qué? Para que la iglesia no esté oprimida. Ya no el pueblo de Israel, somos el pueblo adquirido. Dice las escrituras que somos injertados al olivo, que es Israel. Sí somos, pero hermano, en este tiempo, ¿quién ha venido a libertar a la iglesia? Jesús ha venido. Él es nuestro libertador. ¿Por qué? Porque mira, si yo no conocía al Señor Jesús, imagínense, ¿podía sigue esclavo? ¿Esclavo de quién podía ser? A ver, hagan volar su cabeza, su mente. ¿Esclavo de quién? Esclavo del príncipe de este mundo. Dice que el príncipe de este mundo está aquí, ¿no? ¿Quién es el príncipe de este mundo? El ángel caído, el que ha caído, está, dice, dentro de esta atmósfera, en los lugares celestiales, debajo, en el primer cielo. Pero el diablo es invisible, es un espíritu que está gobernando. Y entonces, ¿cómo yo he sido libre cuando he conocido a Jesús? Jesús ha venido, vengo por Alex a libertarlo, me ha libertado, yo he salido de la esclavitud. ¿Cómo he salido de la esclavitud? ¿Cómo me liberta el Señor? Ya no soy esclavo, soy libre. ¿Cómo? Reconociéndole a Él que es mi Señor, mi Salvador, y el príncipe que me estaba teniendo en cautiverio. ¿Qué hacía con mi vida? Me tenía afanado con las costumbres, con los carnavales, me tenía oprimido, esclavo. ¿Con qué? Con los todos santos, en festejar, en gastar plata. Me tenía oprimido en pasar prestes,
me tenía esclavo, ¿en qué? Tristezas. En tener tristezas, aflicciones, en tener, mire, hermanos, si vamos a enumerar, no vamos a acabar toda la mañana. El diablo nos hace esclavos, nos tenía esclavos en todo. ¿Y quién es nuestro libertador? Señor Jesús viene a libertar, viene, ¿sabe qué, hermanos? Espiritualmente, ¿cómo estábamos? Estábamos, hermanos, así, ¿sabe qué? Con una cadena, así, una cadena. Imagínense a las momias, ¿cómo lo ven? Una momia está con cadenas, todo estaba atado, sus manos, sus pies, la cadena venía así. Imagínense que uno esté atado con sogas, tu cuerpo no pueda moverse a este lado, no pueda moverse. ¿Qué hace Cristo espiritualmente? Viene con una tijera, nos corta todas las sogas, todo nos corta, todas las ataduras, todo lo que nos oprimía, todo lo que nos hacía tiesos, que éramos como zombies, hacíamos las cosas, las costumbres, todas las cosas como momias, íbamos así, hacíamos la voluntad del príncipe de la potestad del aire, de aquí, del diablo. Entonces viene Cristo, nos saca esa potestad. ¿Y qué somos? Libres, ya podemos caminar, podemos adorar a Dios, podemos exaltar su nombre, puedo ir a la iglesia, puedo ir a escuchar su palabra, puedo hacer todo, nos hace libres. Amén, hermano. Amén. Igualito como el pueblo antiguamente de Egipto ha salido del cautiverio a la libertad, y en el desierto han hecho lo que querían, ¿no? Ya eran libres, ya no había faraón que pueda hacerlos esclavos, no están bajo órdenes, les azotaba, tenían que cumplir cierto trabajo. Por ejemplo, el pueblo de Israel antiguamente eran hojalateros, como ahora se los pueden denominar, hacían, ¿qué más, José, tú sabes? Ladrillos, o sea, hacían el trabajo pesado. Amén, hermanos. Amén. Entonces hoy día también nosotros ya no hacemos el trabajo pesado. El trabajo pesado es hacer cosas que a Dios les desagrada. Por ejemplo, las cosas que hacen la gente, llevan ofrenda al diablo, llevan el 8, hacen sacrificio, son esclavos del trabajo, trabajan un año para pasar una fiesta a un santo. Entonces eran esclavos igual del trabajo, trabajan un año y toda esa platita que han ahorrado lo gastan ¿en qué? En una festividad, en un preste. Entonces son esclavos. Nosotros ya no trabajamos para el diablo, nosotros trabajamos para ¿qué? Lo que dice la Biblia, para nuestra familia, trabajamos para algo provechoso, algo que edifica, hermanos. Amén. ¿Se ha entendido esta sobre ser libres y esclavos, hermanos? Amén. Diga amén, hermanos. Amén. Amén. Eso es lo que hace nuestro pacto. ¿Quién es nuestro libertador? Cristo. En la antigüedad, ¿a quién ha delegado Dios la libertad del pueblo oprimido de Israel? ¿En Egipto? Moisés. Amén, hermanos. Ya. Ahora, hermanos, cuando el Señor nos liberta, nos ha libertado. Ahora, ¿sabe qué? Si ustedes analizan, hemos predicado. Nosotros, hermano, actualmente en la iglesia tenemos dos naturalezas. Dos naturalezas están injertadas en nuestro cuerpo. Una es la naturaleza de Adán, la que nos ha heredado nuestro padre, que es Adán. Él nos ha liberado porque es nuestro representante. Esa naturaleza pecaminosa de hacer lo malo delante de Dios, eso tenemos, hermano, está en nuestro ser. Pero también tenemos la naturaleza del espíritu, que el espíritu, hermano, son dos naturalezas que batallan en nuestro cuerpo, que quieren que hagamos el mal, quieren que pequemos esa naturaleza. Y ¿sabe qué, hermano? Ahora depende del ser humano, ¿a cuál tú lo alimentas? Con tus actos, con tus obras. ¿A quién puedes alimentar? A cualquiera de los dos, ¿no ve? A ver, dime, si tú tienes unos animalitos, ¿no? Tienes unos animalitos, por decirte, ¿no? Tienes chanchos en tu casa y tienes gallinitas. A pesar que las gallinas ahora comen, ¿no? Pero su naturaleza de las gallinas, ¿qué es?
comer maíz. Sí. ¿No ve? Le das maicito a las gallinas. Pero al chancho, al puerco, ¿qué le puedes dar? En otros lugares, por ejemplo en Santa Cruz, se les da puro igual, ¿no? Se les da tipo afrecho, ¿no? Para que engorde todo. Pero generalmente su naturaleza del chancho es alimentarse de basura. Esa es su naturaleza. Ahora tú, ¿a quién quieres alimentar? Tienes la decisión, ¿no ves? Yo quiero alimentar a mis gallinitas, les doy maicito. Pero si quiero también, puedo alimentar a mi chancho y les doy pura inmundicia, es pura basura. Igualito es nuestro cuerpo. Nosotros decidimos a quién vamos a alimentar. ¿A quién quieres alimentar, hermana Mónica? ¿Al espíritu o a la carne? El espíritu. ¿A la carne no quieres alimentarlo? A los dos hay que alimentar, pero a la carne tienes que alimentar igual. Con comida. Si no, con comida, correcto. Claro. A la carne tienes que saber qué darle, para que no muera la carne. Tienes que darle, por eso dice el Señor que es tu templo, nuestro ser. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que darle comida sana, tienes comida. Ahora, ¿será bueno que le alimentes con pereza? Porque eso va a afectar a tu espíritu. ¿Será que le puedes alimentar con murmuración? ¿Será que le puedes alimentar con odio? No. ¿Será que le puedes alimentar con resentimiento? Porque ese, si le alimentas a tu carne, va contra el espíritu. Entonces, ¿qué tienes que alimentar? Todo lo necesario para el cuerpo, porque tu cuerpo es templo, tu carne. Pero ¿sabe qué? ¿Qué tienes que alimentarlo? Al espíritu, para que el espíritu domine a tu carne. La palabra de Dios. Aparte de la palabra de Dios, ¿cómo le alimentas con la palabra de Dios? Asistiendo las primeras veces y todas las veces, porque la Biblia lo manda, congregándote a la iglesia, siendo fiel al Señor, yendo a la iglesia. Así lo alimentas a tu espíritu. Entonces, si lo alimentas a tu espíritu, si va a estar allí. Ahora, si no lo alimentas a tu espíritu, obviamente, mis hermanos, vas a caer, no vas a querer venir a la iglesia, no vas a venir a la iglesia. Ahora, si por ahí eres, por decirte, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo. Si yo, por ejemplo, soy cristiano, a mí me gusta venir a la iglesia. Ya se me ha creado un hábito venir a la iglesia. Pero mi esposa no quiere venir a la iglesia. Y mi esposa ya no tiene otra opción porque tengo 5 hijos. ¿Y qué hace mi esposa por no pelear conmigo? Viene. ¿Pero viene cómo? Obligado. Es como a mi hijo. Al principio, ¿yo qué hacía? Porque yo era jefe de cabeza, jefe de hogar, todo eso, y la Biblia me lo manda. ¿Qué hacía yo? Les obligaba. Mi hijo venía a regañadientes. No quería venir porque no le gustaba la iglesia. Pero ¿qué hacía yo? Le obligaba. Y esa persona era, ¿cómo le digo? Era de beneficio para su espíritu el venir obligado. No. Era como si no viniera. Todo ese tiempo que ha venido obligado es como si no hubiera venido. Pero ¿qué ha entrado en él? El espíritu. Y cuando ha entrado el espíritu, ya ha venido, ya no por mi cuenta. Imagínense que yo me muera mañana. Si él viene voluntariamente, viene porque le gusta, se le ha hecho un hábito. Cuando yo me muera, ¿va a venir? ¿Qué opinan ustedes? No va a venir porque se va a ocupar. No, pero si le ha entrado el espíritu. Por ejemplo, al principio era obligado. Pero después ahora él me dice, ¿a qué hora vamos a ir? Ya me están molestando, llegaremos a 9:30, tengo que alistar las cosas, esto, el otro. Yo soy el que a mí me está empujando. Claro, va a venir, no, hermano. Ahora, por ejemplo, a mi esposa, si al principio ha venido por obligación, por no pelear conmigo, porque yo le decía que tú tienes que estar sujeta a mí, lo que yo diga tienes que hacer, y venía a la iglesia, ya, por no pelear y ver, mis hijos lloraban cuando yo peleaba. Entonces, ¿qué hace mi esposa? Por no pelear, viene, obligado. ¿Y qué pasa si en una de esas alabanzas no nos recibe al Espíritu? Y yo me muero, ¿ella va a seguir viniendo a la iglesia? Tal vez no venga a esta iglesia, tal vez
en esta iglesia no, ya va a hacer sentirse mal, todo eso, pero puede ir a otra iglesia. Ella no va a dejar por ningún motivo la iglesia porque ya ha recibido el Espíritu. Amén, hermanos. A ver, ¿qué quiero decir con todo eso, hermanos? Y vamos a leer un texto, hermanos. Ya han entendido todo, ¿no? De Egipto, han entendido de todo lo que es, cómo ha libertado a Moisés y cómo le ha libertado. Ahora, ¿sabe qué? Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes. A ver, a Jorge lo va a preguntar. ¿Por qué Dios no ha dado la ley a los egipcios, Jorge? Si te equivocas, te equivocas. ¿Pasas? ¿Puedes? ¿Por qué Dios no les ha dado? ¿Por qué les ha dado solamente a Israel la ley? Porque la Biblia, los 10 mandamientos, todo lo que les ha dado, ¿a quiénes les ha dado? Cuando estaban en el desierto, ¿no ve? La ley. ¿Por qué no les ha dado a los egipcios? ¿Por qué no les ha dado? Que estaban pues tenían pecados, muchos pecados. Es por eso que no les ha dado. Mientras los que no tenían pecado les daban los 10 mandamientos. Ya. Amén, está bien. ¿Sabe qué, hermanos? El pueblo de Israel es el pueblo escogido. Es su pueblo. ¿Y sabe qué? Dios en la antigüedad ha gobernado su pueblo nomás. Y sabe que no les ha dicho, pues, oye, voy a dar esta ley para toda la humanidad. Aquí está, los 10 mandamientos, el Torah, el Génesis, el Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números. Eso es la ley. Eso se llama ley. Con esa ley el Señor ha gobernado, Dios ha gobernado a su pueblo hasta la época de los reyes, los jueces. Hasta los jueces ha gobernado. O sea, con esa ley. ¿Por qué? Porque Dios era su gobierno. Él era como un presidente. Como ahorita pueden ver, ¿no ve? Hay un presidente, ¿no ve? Y ese presidente, ¿dónde gobierna? Solo Bolivia. ¿Y cómo gobierna? Mediante una constitución política del Estado. Y de ahí derivan las leyes civiles, las leyes penales, las leyes familiares, las leyes de aduanas, las leyes de todo. ¿Por qué? Porque es un presidente ¿de dónde? De Bolivia, y todo Bolivia. ¿Y su ley dónde abarca? Solamente al territorio nacional. ¿No ve? Esa vez Dios solamente su ley lo ha dado a ¿quiénes? A los de Israel. ¿Por qué? Porque él ha gobernado al pueblo de Israel, porque era su pueblo elegido. ¿Por qué? Porque era un pueblo que ha entrado en cautiverio. Desde José, desde Jacob, ¿no? José, de ahí ha entrado en cautiverio. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? A los egipcios, ¿por qué no ha gobernado? Porque ellos no querían ser gobernados por Dios, porque tenían otros dioses. Adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban a lo que quieran. Ellos no necesitaban gobierno. Por eso Dios les decía, no se metan con los pueblos que aquí están alrededor. Ellos te contagiarán tus cosas, porque ellos adoran a otros dioses. Entonces, ahora en este tiempo les he dado una pauta. ¿Para quién es la ley de esto? ¿Es para la iglesia? Para todo el mundo, pero todo el mundo no está obligado a seguir esta ley. ¿Por qué? Porque Dios también ha dado a todo el mundo lo que dice en Romanos, lo que hemos leído, ¿no? Sujetarse a vuestra autoridad. En Romanos bien claramente que Él establece las leyes. ¿Para qué? ¿Para qué es las leyes, hermano? Para cumplir ordenanzas. ¿Sabe qué? A nivel general la ley sirve ¿para qué? Para vivir una vida en común, para tener una sociedad a un estándar de vida. ¿Qué es un estándar de vida? Para que vivan sin pelearse, para que vivan correctamente, para que trabajen, para que estudien, para todo. La ley sirve para todo, para una vida en armonía. Para eso sirve la ley. Y Dios ha dado la ley, dice, ¿para qué? Imagínense, ¿no? Un pastor decía, ¿qué pasaría un día sin semáforos en toda la ciudad? Que no funcionarían los semáforos. Se pueden sufrir accidentes. ¿Qué puede haber? Caos. Caos. Aparte que se chocan es caos. A ver, ¿qué ha habido cuando en la época del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando
los policías ya no iban a las calles, ya no salían, ya no había orden, nada. ¿Qué había? Saqueos, robos, la gente hacía lo que quería, porque la ley ya no había en las calles, ya no había. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para tener un estándar de vida. Para eso sí, orden, correcto. Para que andemos en orden. Aun cuando otros no hacen caso, pero hay un principio de ley. ¿Me entienden? Para eso entonces hay ley, para que no estemos desordenados. Ahora en la iglesia, ¿para qué existe la Biblia? ¿Para qué existen nuestros mandamientos? Lo que dice bautizarse, lo que dice congregarse, lo que dice venir al ayuno. Ahora, ¿sabe qué? A veces otros malinterpretan la ley de Dios. Por ejemplo, al hermano Ángel, ¿le podremos obligar que venga al ayuno? No, ¿Por qué? porque ¿Sabe qué, hermanos? He hablado en el púlpito, la ley de Dios, los principios de una persona que tiene familia. ¿Qué dice? Que primero está Dios en todos sus actos, después está su familia y después está la iglesia. Entonces, ¿él qué está cumpliendo? Está trabajando. Entonces, ahorita está gobernando su casa y tiene que trabajar para el sustento de sus hijos. Pero al que puede, por decirte como yo, por ejemplo, ¿no? Los días miércoles no trabajo desde antes. ¿Por qué? Porque yo tenía una movilidad que esa placa no entraba al centro. Y entonces desde esa vez, de por sí se me ha hecho una costumbre ya no trabajar los miércoles. ¿Y por qué no lo hacía los miércoles? Porque tenía una movilidad y tenía que hacer, ¿cómo te digo? ¿Qué se llama? Mantenimiento a mi movilidad. Tengo que revisar los frenos, tengo que hacer otra cosa. Y eso hacía todos los miércoles. Revisar mi carro, llevaba al aceitero para cambio de aceite, hacía todo eso. Y entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué he hecho yo? He dejado de trabajar ese día. Pero ahora, si en la iglesia hemos llamado los miércoles, ¿y qué hago yo como buen cristiano?